Gottfried Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en el año 1646. Fue un filósofo, matemático, lógico, político, bibliotecario, entre otras profesiones. Él es conocido principalmente por el descubrimiento del cálculo integral y diferencial junto con Isaac Newton. Él es el autor del argumento que veremos hoy. Es un argumento cosmológico, pero no se enfoca mucho en la idea de que el universo comenzó a existir y que por lo tanto tiene una causa, como en el video anterior del argumento cosmológico Kalam, sino que se enfoca más en la idea de que el universo tiene una explicación y utiliza dos conceptos para categorizar la existencia de algo: lo necesario y lo contingente. Y es por eso que el argumento de Leibniz es llamado el argumento cosmológico de la contingencia. Este argumento deductivo tiene tres premisas y una conclusión. Primero, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea necesariamente o contingentemente por una causa externa. 2. El universo existe. 3. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. 4. Por lo tanto, la explicación de la existencia del universo es Dios. Para que la conclusión de este argumento sea válida, debemos contar con apoyos para cada una de las premisas. No vamos a dar apoyo para la segunda premisa porque es evidente, la realidad material y física sí existe. Si no existiera, no podríamos siquiera hacernos estas preguntas. Entonces, primera premisa: todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Leibniz llama a esta premisa el principio de razón suficiente. El filósofo Richard Taylor desarrolló una ilustración acerca de este principio de que todo lo que existe sí tiene una explicación. Imagina que estás caminando por un bosque y de repente te encuentras con una pequeña esfera. ¿Pensarías que hay una explicación para que esa esfera esté allí? ¿O pensarías que simplemente está allí sin explicación? Naturalmente, uno pensaría, debe haber llegado allí de alguna manera. Y si esa esfera fuera del tamaño de una persona, aún necesita una explicación. O del tamaño de una casa, o más grande que una montaña, o del tamaño de todo el universo, aún así necesita una explicación. Eso ilustra cómo naturalmente, si algo existe, sí tiene una explicación de su existencia. Ahora, si vemos cuidadosamente la primera premisa, Leibniz categoriza la existencia de algo como necesario o contingente. Por ejemplo, mi existencia es contingente porque yo pude no haber existido si, por ejemplo, mis padres no se hubieran conocido. Este video es contingente porque yo pude no haberlo hecho. La mayoría de las cosas que conocemos son contingentes. Los relojes, las sillas, los árboles, las personas, los perritos, las llamas, los planetas, los presidentes, las hamburguesas, las refrigeradoras, etc. Todo eso que sí existe, existe contingentemente, porque cada una de esas cosas pudo no haber existido. En cambio, lo que existe necesariamente tiene que existir. No existe algún mundo posible en el que algo necesario no exista, por definición. Por ejemplo, los números. Si existen o no, eso es un poco polémico. Algunos filósofos creen que sí existen y otros creen que no existen. Pero están de acuerdo en que si existen, entonces existen necesariamente, no contingentemente. No pueden existir los números y no existir el número 4. Si los números existen, entonces existen necesariamente. Así también, si Dios existe, existe necesariamente. Puede no existir o existir necesariamente, pero no puede existir contingentemente, porque entonces no sería Dios. La explicación de la existencia de Dios sería que si existe, entonces existe necesariamente. Entonces, ¿es verdad que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia? Alguien podría decir tal vez que el universo es la excepción y que no tiene explicación, porque es todo lo que existe. Bueno, primero, si el universo es todo lo que existe, eso ya presupone que Dios no existe, y al mismo tiempo concluye que Dios no existe, lo cual sería un razonamiento circular, que no es válido. Además, debido a que el universo es contingente, porque pudo no haber existido, decir que no tiene una explicación sería arbitrario. ¿Por qué el universo es lo único que no tendría explicación? Recordemos el ejemplo de la esfera en el bosque. Entonces, si yo deseo negar esta premisa, me tendría que quedar con que el universo es la excepción a la regla, lo único que no tiene explicación, aunque no haya un motivo explícito para creer eso. Lo más probable es que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. 2. El universo existe. Como dije, esto vamos a saltarlo. 3. Si el universo tiene una explicación,
esa explicación es Dios. La explicación del universo debe ser una mente que trasciende el universo, a la que en esta premisa nos referimos como Dios. Interesantemente, esto es lógicamente equivalente a lo que alguien que no cree en Dios concluiría si niega la premisa 1, por una ley llamada contrarrecíproco. Esto de hecho lo usamos en el video del argumento moral. Mostrado en la parte inferior derecha. Si A, entonces B es verdad, entonces necesariamente no B, entonces no A, también es verdad. Si el universo tiene una explicación, entonces esa explicación es Dios. Es equivalente a decir que si Dios no es la explicación del universo, porque no existe, entonces el universo no tiene una explicación. Generalmente el ateísmo presupone que esta premisa es verdad, negando la primera premisa y diciendo que el universo no tiene explicación de su existencia. ¿Y qué tal si alguien dice que acepta la primera premisa, no tomando la posición clásica de ateísmo, y dice que la explicación de la existencia del universo es que existe necesariamente? Bueno, entonces preguntémonos por un momento, ¿no pudo el universo haber sido diferente? ¿No pudo haber habido menos planetas? ¿O más átomos? ¿O menos personas? Imaginémonos qué hubiera pasado si China hubiera tenido un mejor control en el 2019. Tal vez el brote del coronavirus pudo no haberse extendido a todo el mundo. Esta realidad pudo no haber existido, por ejemplo, con menos personas infectadas. ¿Esto se pudo haber evitado o necesariamente tiene que haber sido así? Pudiera ser que hoy estaríamos viviendo otra realidad. Y ese es un ejemplo clarísimo de la definición de algo contingente. El universo evidentemente es contingente, y al menos yo no encuentro una razón para pensar que existe necesariamente. Lo más probable es que la tercera premisa sea verdad. 4. Por lo tanto, la explicación de la existencia del universo es Dios. Si las tres premisas son verdaderas, o por lo menos más probables que su negación, entonces Dios es efectivamente la explicación del universo. O sea, un ser externo al universo, no material, no espacial y no temporal, que existe necesariamente, que no es contingente, eterno, extremadamente poderoso, una mente que trasciende el universo y el autor o creador de todo lo que existe en este universo. Espero que les haya parecido muy interesante esta explicación del argumento cosmológico de la contingencia. Un argumento bastante interesante para mostrar que lo más probable es que Dios sí existe. En otro video veremos otro argumento. Hasta luego.